Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ya ready Buenas noches, con sus profe. buenas noches, Jimena, después de casi como 20 días, creo yo, ¿verdad? Más o menos por ahí anda. ¿Cómo sintieron el examen? ¿Difícil, fácil? ¿Les Pues gustó? la verdad es que estaba, o sea, estaba bastante sencillo. Ajá, Nada más fuera como que de análisis y por un momento, o sea, me había paniqueado, ¿verdad? Cuando vi que la nota había salido no completa, pero pues obviamente fue por lo que usted había dicho, de que pues faltaba la parte que usted evaluaba. Pero ya de ahí era más que nada como que ponerle de análisis, obviamente de todo lo que habíamos estudiado y habíamos visto antes, pero de ahí pues estaba bastante sencillo, podría decir. sí, la verdad es que sí. Era un examen que perfectamente bien se podía contestar con, con la lectura de las presentaciones. Y también, pues, por la lógica también, los casos, el estudio de casos que les puse, unos casitos ahí, realmente, pues, no eran muy complicados, por así decirlo. Que sí requería un poquito de análisis y desarrollo por parte de ustedes, pues sí, pero hubieron exámenes muy buenos. La verdad que ustedes pudieron constatar ahí en sus notas que la mayoría, yo creo, me atrevo a decir que solo como el 5% del grupo pues salió bastante bajo, pero la mayoría me sacaron muy buenas notas en sus exámenes. Bueno, entonces el día de hoy, chicos y chicas, ya saben la metodología, ¿verdad? Me colocan por favor en el chat su nombre completo para poder yo después pasar la información a a la carpeta de asistencia. Entonces, me supongo de que ya vieron el video explicativo de esta semana, ya pudieron observar el tema del día de hoy, que vamos a estar hablando acerca de lo que es la violencia contra las mujeres. Un tema que nosotros como tal, como grupo, ¿no? Ya hemos recibido en varias ocasiones. Em, y que conocemos muy bien este tema de la violencia. Es por eso que, más que todo, dice Paola, ¿pudo entrar Paola? Dice que no puede entrar. Voy a volver a mandar el enlace. Ok, volví a enviar el link de la clase al grupo. Entonces, chicos, como les decía, es un tema pues muy conocido por ustedes. Lo hemos abordado de diferentes maneras. Me acuerdo una vez que yo creo que ustedes estaban como en primer año, primero o segundo año, creo yo, que impartí un- una charla sobre la violencia en el noviazgo. No sé cuántos de ustedes estaban ahí presentes, pero eso ya hace bastantes años. Y como les digo, es un tema que se ha venido hablando mucho. Entonces, solo para ir recapitulando un poquito el tema de lo que es el concepto de violencia, ya sabemos de que el término violencia, pues, hablando de la violencia contra las mujeres como tal, en primer lugar es ejercida contra las mujeres, es decir, que la mujer pasa a ser la víctima como tal. Y estamos hablando de que hay un atentado contra derechos fundamentales hacia la mujer, como es la dignidad, como es la integridad, como es la libertad también.
que vienen a constituirse como derechos humanos fundamentales, que los tienen las personas pues por el simple hecho de ser un ser humano. Entonces, cuando se atenta contra estos derechos tan fundamentales hacia, en este caso, pues hacia la mujer, entonces estamos en presencia, ¿verdad?, de lo que es la violencia. Pero también hay organizaciones internacionales que trabajan en pro de de ir minimizando, ir em, trabajando en contra de estas situaciones, como tal es el caso, pues, de las Naciones Unidas. Y ellos han definido la violencia hacia la mujer como todo acto de violencia, valga la redundancia, basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Y no solamente habla de la parte cuando se comete el hecho como tal, o sea, la agresión como tal, sino también la amenaza, es decir, el, el decir te voy a hacer algo sin haberlo hecho, ¿verdad? Una amenaza. Las amenazas también entran dentro de lo que es la violencia hacia la mujer. Ok. Y cuando hablamos pues de la violencia de pareja, pues nos estamos refiriendo precisamente a ese comportamiento que tiene tanto la pareja actual, chicas y chicos, como una expareja también. Es por eso que la ley 779, no sé cuántos de ustedes han tenido la curiosidad de leer un poquito sobre esa ley, también menciona a las exparejas de las mujeres porque, porque hubo una relación sentimental. Por lo tanto, no podemos decir que es una persona desconocida, por así decirlo, sino de que ya hubo un acercamiento y según estadísticas, pues también, ¿verdad? Las exparejas muchas veces son los causantes de femicidios, los causantes de violencia de género hacia la mujer como tal. Y cuando hablamos de la violencia sexual, pues aquí nos estamos refiriendo ya en un plano más íntimo, es decir, hablando de relación sexual como tal. Es cualquier acto sexual o también se castiga la tentativa, es decir, no llegar a hacerlo, sino el atentar contra la integridad sexual de una mujer, ya sea mediante la coacción, es decir, la fuerza, independientemente de su relación con la víctima o en cualquier ámbito, porque al menos en este caso de la violencia sexual se puede dar en cualquier ámbito, chicos. Se puede dar en el ámbito familiar, se puede dar en un plano académico, se puede dar en un espacio laboral y muchas veces también se puede dar en espacios religiosos. Es decir, que la violencia sexual puede ocurrir en cualquier esfera de los espacios donde nosotros actuamos, interactuamos, intervenimos, vivimos, en cualquiera. Comprende la violación que se define como la penetración mediante la coerción física o de otra índole de la vagina o el ano con el pene o u otra parte del cuerpo con un objeto. O sea, que no necesariamente tiene que ser el órgano reproductor masculino, sino puede ser cualquier objeto introducido en el cuerpo de una mujer. Hablando en el plano de género, ¿verdad? Pero bien sabemos que esto también puede ocurrirle a los varones. Entonces, conductas violentas, ¿cuáles pueden ser esas conductas violentas? Malos tratos físicos, golpes, empujones, o sea, todo lo que nosotros podemos observar en el cuerpo a una persona.
Los malos tratos psíquicos, amenazas, humillaciones, exigencias de sumisión, aislamiento, que muchas veces esto es lo que se le conoce como lo invisible, ¿no? Porque solamente la persona que lo vive se da cuenta, o sea, lo vive, ¿no? O sea, lo está presenciando, este tipo de maltrato. Los maltratos sexuales, el acoso sexual, el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina, el maltrato económico. Todo esto, chicos y chicas, son conductas violentas eh, dirigida a este sector. Dentro de los tipos de violencia, y quiero que aquí pongan atención, porque en la presentación, en el video, yo les explico tanto los tipos como las modalidades. Dentro de los tipos tenemos la física, que es lo que nosotros estábamos comentando, que es todos aquellos daños que se pueden observar en el cuerpo de una mujer. La sexual, igual lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es cualquier acto u omisión que atenta o limite el derecho a la libertad y seguridad sexual de las mujeres, ya sea en el ámbito público o privado, independientemente de quién la perpetre. La psicológica, que esa es muchas veces, como les decía, la invisible, pero que puede dejar secuelas, traumas, daños emocionales en la víctima. La patrimonial, algo muy importante que quizás muy pocas veces se habla de este tipo de violencia. Y parecerá mentira que no se da, pero sí se da, chicos. Dice, es cualquier acto u omisión del agresor que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Imagínense ustedes, o sea, he conocido de casos, al menos yo, no sé, pues ustedes si han conocido este tipo de violencia, la violencia patrimonial, en donde la pareja, el hombre, es el que guarda el pasaporte de la mujer. Esto como una medida de presionarla para no poder salir del país o guarda el pasaporte de los hijos también como una forma de coaccionar a la víctima y decirle, bueno, no vas a sacar a mis hijos, no te los vas a llevar o vos me perteneces, no vas a poder irte de aquí. También conozco casos de parejas que han hecho, por así decirlo, eh, o más bien diría yo, forzado a la pareja a que los documentos de la propiedad de ella los ponga a nombre de él. Propiedades, bienes muebles, por ejemplo, vehículos, o sea, la obligan a hacer este tipo de eso. Obviamente, ¿verdad? Una vez demostrado este tipo de procesos se convierten en viciados, en ilegales y no tienen ninguna validez, pero se tiene que demostrar. Y para poder demostrarse ese tipo de violencia patrimonial, pues primero hay que denunciar y después comprobar de que en realidad pues la mujer nunca estuvo de acuerdo en otorgarle esos derechos a esa persona, pero sí entra dentro de lo que es la violencia patrimonial. También, chicos, tenemos la económica. Es toda acción u omisión del agresor que genera limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico. El típico hombre de que te exige que le digas cuánto vos ganás si es que te deja trabajar, ¿verdad? Que le rindas cuenta de tu dinero. Y yo se los comentaba en el video explicativo, yo les decía del caso de una muchacha que ella laboraba y el marido era el que caminaba la tarjeta de planilla.
y el día de pago era él el que iba a sacar el dinero del trabajo de ella, la quincena de ella. ¿Y qué era lo que le daba a ella? Nada más el pasaje para seguir trabajando. Eso es violencia económica. Y pareciera que no pasaran estas situaciones, pero la verdad es que sí pasan, sí pasan. Lo único, pues, que no se dicen, ¿verdad? Están escondidas ahí, no hablan. También tenemos la violencia obstétrica, muchachos, que em, también es otra de los tipos de violencia. Y esto quien lo realiza es el personal de salud hacia la mujer a la hora de que hace su trabajo de parto. Eh, no sé si ustedes también han escuchado algunas anécdotas de mujeres que mencionan la violencia obstétrica que han vivido cuando van a dar a luz a sus hijos en los hospitales, ya sean públicos, ya sean privados. He escuchado versiones de tanto en lo público como en lo privado, de comentarios que hacen los trabajadores de la salud a las mujeres con respecto al dolor que están sintiendo a la hora del trabajo de parto. eh, Comentarios pues realmente humillantes, despectivos, que atentan contra la integridad de la mujer y simplemente pues a veces como que normalizamos esta situación cuando la verdad es que entra dentro de una categoría de violencia. Y luego, Lupe, sí, esa violencia podría ser violencia también cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estuve a punto de tener a la niña, a mí llegaban a medirme a ver hasta dónde estaba. Pero pues la doctora decía, sí, está cerca, pero ella decían que era una doctora que hacía parir así vulgarmente a las mujeres. Cuando llegó otro doctor, dice, no tiene nada y que hay que llevarla a que la cesareen porque no hay nada, pero ella intentó varias veces, ya me entiende, entonces no sé si se podría tratar también de violencia y a ella la regañaron porque le dieron, no, le dice, esto no está, no hay ningún centímetro ni nada. puede entrar en un tipo de violencia y también parte de negligencia, porque si en los estándares médicos, ellos trabajan con estándares, ¿no? Con medidas, medición. Claro, sí, sí. Y si usted no cumplía con los parámetros normales y requería una cesárea, pues ella como médica estaba obligada a cumplir el protocolo que se sugiere en ese caso. Entonces, más que todo también, aparte de la violencia, porque sí lo sufrió en cuanto al tiempo que estuvo ahí, Sí. es la negligencia por parte del médico. Las dos cosas. Ok. Entonces, chicos, tenemos también las modalidades de violencia, que son em, la forma en cómo puede darse los tipos de violencia que vimos. Está la violencia familiar. Y como el mismo nombre lo dice, o sea, el ámbito en donde se va a desarrollar esto es en la familia. Y dentro de las familias puede surgir todos los tipos de violencias que vimos anteriormente, la física, la psicológica, la patrimonial, la económica, la sexual. O sea, todas pueden existir. Es decir, que no solamente una. También tenemos la violencia institucional, que esto pues viene por parte de las instituciones, servidores públicos, por ejemplo, que discriminen o tengan como fin o resultado el dilatar, el obstaculizar o el impedir el goce y el derecho, el ejercicio de los derechos que uno tiene como mujer. Entra dentro de lo que es la violencia institucional, la violencia laboral y docente también, que es todo acto u omisión ejercida en abuso de poder. O sea, si nos ponemos en escala, por ejemplo, yo como docente y ustedes como estudiantes, pues sí tenemos ahí un, un vínculo en cuanto al poder, ¿no? Porque dentro del aula de clases, pues yo soy la autoridad delante de ustedes. Entonces, el hecho de que venga yo y comience a vulnerar los derechos de ustedes como seres humanos, pues esa violencia se convierte en violencia
docente, porque estaría abusando del poder, por así decirlo, que yo tengo jerárquicamente para vulnerar sus derechos fundamentales. Y esto mismo pasa también en el área laboral, con nuestros jefes inmediatos o también con nuestros jefes mediatos, que por el hecho jerárquicamente tener poder sobre el empleador, el trabajador, perdón, puede llegar a cometer actos que vulneren los derechos humanos fundamentales de ese trabajador, que va a tener consecuencias, obviamente, ¿verdad? Tanto en la autoestima. Yo he conocido casos o muchas veces de violencias que son laborales, pero que quizás no lo hace alguien que tiene más poder, sino sus compañeros de trabajo, porque también puede pasar ese escenario de que la violencia sea ejercida por tus compañeros de trabajo y no por tu jefe. Y he conocido casos de personas, trabajadores, que no quieren ni siquiera ir al trabajo porque solamente pensar en ir al trabajo ya saben lo que van a vivir, el infierno que van a vivir. Y muchas veces, pues, como les digo, por parte de compañeros de trabajo, ni siquiera pues por una persona con un perfil jerárquico un poquito más alto. Entonces, son escenarios posibles. Violencia en la comunidad son actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito público y propician su denigración, discriminación, marginación o también la exclusión. La violencia feminicida, que es, ya cuando hablamos aquí de femicidio, pues estamos hablando de actos ya bastante fuertes porque estamos hablando de muertes de la mujer por el simple hecho de ser una mujer. La violencia política, que aquí podemos observarla como toda acción o omisión que vaya a poner tropiezos, por así decirlo, para que una mujer pueda ocupar un cargo público dentro de lo que es la política de un país. En Nicaragua existe una ley que exige el 50% de representación femenina en todos los espacios públicos relacionados a la política. O sea, es una ley que se tiene que cumplir, es de obligatorio cumplimiento, y es por eso que si ustedes se fijan, pues tenemos una gran presencia femenina en muchas instituciones del Estado, por ejemplo, en funcionarios públicos con altos cargos, magistrados, ministras, y bueno, empezando pues, ¿verdad? Desde la parte más alta, los copresidentes están representados pues por un hombre y una mujer. Entonces, es una ley que muchos países pues no lo tienen y que en la historia de esos países quizás nunca han tenido una presidenta, por así decirlo. Factores asociados con la violencia de pareja y la violencia sexual, pues vamos a ver algunos están por aquí. No digo de que esto sea que esté sentado ya en piedras, ¿verdad? Son algunos factores asociados. El bajo nivel de instrucción, autores de violencia sexual y víctimas de violencia sexual, exposición al maltrato infantil, haber presenciado escenas de violencia familiar, el trastorno de la personalidad antisocial, el uso nocivo del alcohol, los comportamientos masculinos dañinos como el no tener como el tener múltiples parejas o actitudes de aprobación de la violencia. Todo esto pueden ser factores que puedan propiciar la violencia de pareja como tal. Las normas comunitarias que otorgan privilegio o una condición superior a los hombres. Hay lugares en el mundo en donde el simple hecho de ser hombre significa de que sos más que una mujer y que las mismas leyes del país benefician más a la figura
masculina que a la femenina, en tal punto de que la figura femenina solamente sirve para cuidar el hogar, para nada más. Escaso acceso de la mujer a empleo remunerado, bajos niveles de igualdad de género, todos estos pueden ser factores que vayan a propiciar. También tenemos otros, como por ejemplo antecedentes de violencia, según las estadísticas, pues hay un alto índice, ¿no? De que cuando viviste en violencia intrafamiliar en tu casa, es posible de que o encontres una pareja que sea agresora o que vos vayas a cometer la violencia. La discordia e insatisfacción marital, dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja, conductas de control por parte del hombre, también entra dentro de los que son los factores asociados. La creencia en el honor de la familia y la pureza sexual, que esto entra en el tema de la virginidad de la mujer. Hay hombres que estando en este siglo XXI, en el año 2026, hay hombres que piensan de esa manera, de que si la mujer ya no es virgen, entonces ya no vale. Parecerá mentira, pero sí. O de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y si no llega virgen, entonces estamos hablando de que no vale la pena como mujer. Ideologías que consagran privilegios sexuales del hombre, sanciones jurídicas que son insuficientes ante los actos de violencia sexual. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, cuando vemos las noticias, ¿no? De mujeres que han sido, eh, que sus parejas las matan y que después salen diciendo, pero es que ella ya había interpuesto denuncia hace varios meses, pero la policía no hizo nada al respecto. No es la primera vez que al menos aquí en Nicaragua pues ha pasado esa situación de mujeres que mueren a manos de sus parejas, de sus exparejas también, y que meses anteriores habían hecho un procedimiento legal en contra de ese hombre. Consecuencias para la salud, hay muchas, chicos, muchas, que pueden ser tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, pueden ocasionar embarazos no deseados, pueden ocasionar abortos provocados, pueden ocasionar problemas ginecológicos cuando el hombre es muy promiscuo, puede generar infecciones de transmisión sexual hacia la mujer. La violencia de pareja durante el embarazo, pues también está asociada con las probabilidades de que existan abortos involuntarios, muertes fetales, partos prematuros, bebés con bajo peso al nacer. Todo esto es parte o consecuencia de lo que es la violencia. Entre los factores de la salud podemos encontrar cefaleas, los síndromes de dolor, ya sea de espalda, abdominal, pélvico crónico, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad, en fin, mala salud general, que pareciera que no estuvieran relacionados, pero nosotros sabemos muy bien que sí tiene una relación. Lo mismo eh, puede causar depresión, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios, intentos suicida. En fin, es un abanico, lamentablemente es un abanico de tantas consecuencias que puede tener el estar viviendo esta situación. Y si nos vamos a la repercusión en los niños, que son los que están viendo, ¿verdad? Cómo papá maltrata a su mamá, pues obviamente, ¿verdad? Los niños que crecen en familias en las que hay violencia, pues van a demostrar trastornos conductuales y también emocionales. La violencia de pareja también se ha asociado a mayores tasas de mortalidad y morbilidad en los lactantes, en los niños, por ejemplo, enfermedades diarreicas, malnutrición, menores tasas o por menores tasas de inmunización. O sea, realmente, pues las consecuencias son bastante alarmantes. Y aquí eh, viene el, las preguntas que me gustaría comentar con ustedes, como por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes
cómo influye, por así decirlo, cómo influye la exposición a la violencia durante la infancia en la probabilidad de que una persona sea víctima o agresora en la vida adulta. ¿Cómo creen ustedes? Disculpe, la pregunta es cómo influye vivir en un entorno como ese ejemplo. Ajá. Bueno, Un niño y después en la vida adulta este niño, ¿cómo influye eso? tanto un niño como una niña, al vivir en un entorno como ese, tiene una repercusión en el futuro porque nosotros actuamos de acuerdo a nuestras creencias y nuestras creencias es todo aquello que es basado en nuestra experiencia, lo que hemos visto a través, lo que hemos aprendido de manera visual. Entonces, si yo tengo un tutor masculino que golpea a mi madre, por ende, yo me convertiré en uno. Y si no fuese yo y fuese una mujer la que vive en un entorno así, entonces ella va a considerar que el amor tiene que venir con un golpe. Gracias, Inti Jimena. Bueno, así como estaba diciendo Inti también, básicamente comienza a hacerse como un comportamiento más normalizado, por así decirlo. Es decir, si pongámosle que es una niña, por ejemplo, vamos a ponerlo, bueno, pueden haber diferentes tipos de repercusiones, no necesariamente la que voy a decir ahorita, pero por ejemplo, la niña puede pensar y crecer de que con la idea de que, yo me tengo que dejar golpear o algo por el estilo. Sí, también como puede ser por la parte del varón. Eso puede ser una de las grandes cuestiones, también repercusiones que pueden existir. Ok, muy bien, gracias. Cristiana. Precisamente así como abordaban mis compañeros, tenemos que saber que también las respuestas que puedan brindar las personas o estos niños, pues en estos casos, cuando lleguen a ser adultos, pues va a depender completo y dependientemente pues de cómo ellos hayan desarrollado, o sea, o hayan crecido, ¿verdad? También en resiliencia, en su propio sistema de creencias, también cómo han procesado dicha información, si han llevado a cabo algún tipo de terapia psicológica también, pero lo que solemos observar o lo que se debe esperar más, ¿verdad? En altas probabilidades es de que, por ejemplo, siendo niño, él llega a repetir dichos patrones que llegó a observar con alguien que llega a tener como novia o como esposa, ¿verdad? Y en dados casos que sea una mujer, ella comprenda que hay diferentes tipos de amor y que el que ella se merece o el que ella ha convivido y el único que conoce es que me llegue a pegar porque esa es la forma en la que me demuestra que me quiere. O que tales actos que lleve a cabo específicamente van a estar centrados en eso, la forma en la que llega a mostrar cómo me quiere. Pues al final, pues todo depende de los procesos que lleve a cabo la persona y cómo llega a conseguir la situación que está pasando. Muchas gracias, Cristiana. Dayana García. Sí, hay, creo que el resultado puede ser dos caminos. El primero es que el niño o la niña repita los patrones, o sea, crecemos viendo a nuestros padres e imitando sus comportamientos, aprendiendo de ellos, entonces al crecer pueden repetir ese patrón y en su entendimiento del mundo o de las relaciones de pareja o las relaciones familiares en general que no hay amor, como decía Inti, que no venga acompañado de un golpe. O mi papá fue así mientras nos estaba criando y era así con mi mamá, entonces esta debe ser la forma entonces que en la que se eh, maneja, por así decirlo, la familia. O puede tener otro resultado y es que mientras vayan creciendo, vayan desaprendiendo todo lo que aprendieron durante la infancia y decir, no, yo no voy a repetir estos patrones o este ciclo de violencia termina conmigo, yo no voy a dejar yo no voy a ser una víctima y tampoco voy a ser un victimario.
Ok, muchas gracias, Diana. La verdad es que todas las intervenciones de hoy estuvieron muy buenas. Algo que me gustó, que mencionaron desde el comentario de Inti, Jimena y demás, es el concepto errado de amor que tienen estas mujeres. Y la verdad es que el trabajar para cambiar ese concepto de amor, ahí es la clave de la recuperación de ella, porque vamos a trabajar en la psique de esa persona para poder cambiar un concepto que ya desde la infancia viene o está presente. La verdad es que es una lucha bastante fuerte, pero no imposible. Y han habido testimonios muchísimos de mujeres que han salido de esa situación y hemos visto pues que eh, sí se puede sanar ese episodio. Chicos, los que no me han puesto su nombre en el chat, por favor pónganlo para yo después pasar a asistencia, porque ahí me queda un archivo que ahí es donde yo tomo los apuntes para después en la carpeta ponerlos el día sábado. Con respecto a la próxima semana, miren, hay una tarea que si ustedes ya pudieron observar, vamos a trabajar con el tema de las redes sociales creando una especie de un mapa mental. Eso, chicos, bueno, lo van a presentar el próximo martes. Es decir, que cada uno va a presentar su tarea. Recuerden de que las tareas se envían a más tardar el día viernes. Es decir, que de aquí, del viernes ustedes suben su tarea, el martes ustedes lo presentan. Va a ser algo súper rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero sí lo van a presentar. Por lo que les pido de que tengan a mano su tarea para que puedan presentarlas y explicarlas. Tengan también tómense el tiempo suficiente pues para crear un bonito trabajo y que lo puedan subir ya. Ya hoy es martes, les quedan miércoles, jueves y viernes, 3 días para subir su tarea. Recordemos de que ya en este corte acumulamos 25 puntos, más los 5 puntos de asistencia, más el examen que vale 30 puntos, el examen final, y ahí con eso cerramos. Como es clase virtual, ya saben de que los exámenes somos los primeros en hacerlo. Entonces, para que no suceda lo que pasó, lo que les pasó a algunos en el primer corte de que no me enviaron tareas y que por eso salieron bastante bajos porque no cumplían con eso. Entonces yo siempre lo into, incluso en los videos explicativos, ahí les estoy diciendo, chicos, recuerden que hay tarea, recuerden que hay tarea. Lo único que esta semana pues vamos a hacer ese tipo de dinámicas. Ustedes trabajan y el martes lo presentan. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no hay preguntas, entonces nos quedamos acá. No hay preguntas. No, por mi parte Ok, no. No, ok, todo claro. ok. Entonces nos vemos, chicos. Pasen buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.